Querido Salvador Wikichava, alias Wikichava, red social, esto es un tema bien importante y tenemos que tomar en cuenta cómo se maneja, sobre todo en Estados Unidos. Así es. A ver, la red social es pública y red social privada. ¿Cuál es la diferencia? Interesante este tema hoy que es el Muy. Día Mundial de Internet y una forma de celebrarlo precisamente es hacer una reflexión sobre todo este movimiento que hay de contenido que se sube de forma pública, de forma privada, tanto de los gobiernos como de las personas, pero principalmente en esta parte donde hay recursos públicos que se utilizan para la difusión de contenidos que al final son históricos, Fernanda. Entonces, ¿en qué nos estamos enfrentando? En que, por ejemplo, ahí te va en Estados Unidos, cuando un presidente termina su mandato, entrega el archivo completo de todas sus publicaciones a la Biblioteca del Congreso. Y se resguarda ahí porque es el momento histórico. Es decir, cuando surge la cuenta POTUS, la de President of the United States, lo que hicieron en ese entonces, Obama dijo, a ver, ya tenemos esta cuenta, e independientemente de que yo siga, de que me salga, de que me quede, de lo que sea, el próximo presidente va a tener esta cuenta también. Y una vez terminando, todos esos archivos se resguardan por el valor histórico que en algún momento van a tener. Lo mismo pasó con Biden, que ahora tiene esa cuenta. Y yo creo que viendo un poco al vecino, es importante saber qué podemos hacer en México, precisamente. En México eso no sucede. No sucede. La cuenta de Andrés Manuel López Obrador es la cuenta de presidencia. Está la cuenta de él y la cuenta también, vaya, está subiendo el contenido que es de presidencia. Entonces, ¿cómo tendría que ser? A ver, en Estados Unidos tienes POTUS. Ajá. Y ahí tú escribes como presidente de Estados Unidos. Es correcto. Si tú quieres escribir como Barack Obama, Joe Biden o Barack Obama. ¿qué escribes? Ahí está el punto donde está la diferencia. Dónde se queda uno y dónde se queda el otro. Obama seguía tuiteando ciertas cosas, cierta información, pero la cuenta más activa era la de President of the United States. De tal forma que cuando terminaba su mandato, el público seguía en comunicación y seguía pues en la línea informativa que tiene esa cuenta. Y en México no ocurre, de hecho ocurre lo contrario. Muchas veces llega una nueva administración y hay algunas que hasta borran todo el contenido que ya se había subido desde ciertas cuentas porque pues muchas administraciones quieren cortar con programas, con otras cosas y empezar desde cero. Entonces se está perdiendo el valor histórico. Oye, ¿qué tema estás tocando? Es un gran tema. A ver. Permíteme. Digamos, vámonos de Fox para acá. Ajá. Fox, Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel tienen una cuenta privada. Así es. Que es pública. Así ¿De acuerdo? Así es. Que ahí escriben como seres humanos. Exacto, a título personal. A título personal. Perfecto. Debería de haber una cuenta de Presidente de México. presidente de México. Así es. Pedmen, entonces, como quieras. indiferentemente, Pedmex. pero debe Ajá. haber también pues una regulación en ese Y en entorno. esa escribir como presidente de México. No importa que te llames Exactamente. Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador. No importa. Y el punto es que aquí, por ejemplo, si tú empiezas a engrosar una cuenta personal con la información oficial y todo, pues ese personaje se va al día siguiente y nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos? Pues ahí busquen cuál es una nueva oficial o busquen porque vamos a empezar de cero con la otra cuenta. Y que adicional de esto, exista una obligación de que no se borren los contenidos una vez publicados. Que se entreguen al Congreso. Exacto, que se entreguen al Archivo General de la Nación. O al que Archivo General. Nosotros contamos con una ley general de archivos, tenemos también un Consejo Nacional de Archivos que ellos deben de marcar pues cuáles van a ser los lineamientos y todavía no lo han hecho. Entonces hay una chamba y hay una tarea digital y electrónica que tienen que hacer. Por ejemplo, jefe de gobierno de Así Ciudad es. de México. Tiene que haber una cuenta específica para quien resulte ser jefe ¿Quién de sea? gobierno, trabajar desde ahí. Así y es. otra que se queda Sheinbaum. Sí, entonces- Otra que se queda Miguel Ángel Mancera. Llegará el o partido Marcelo que Ebrard. sea, llegará quien sea, el sustituto, el interino, lo que sea, porque por ejemplo Puebla, que de pronto empezó a llegar los interinos, etcétera, pues con qué comunicación, pues necesitamos el del gobernador. Y también ahí te va, vámonos al punto todavía más pequeñito, allá en Jojutla, Morelos, que el administración 2017-2020, por decir una cifra,
utilizan recursos públicos, dan la comunicación, llega el nuevo ayuntamiento y a veces empiezan de cero y no les entregan la cuenta. No te entregan el servidor, pero ni las contraseñas, pero nada. Ni nada, y empiezas Eso es de del cero. Estado, tendría que ser del Estado. Exacto. ¿Y qué pasa con esa cuenta que de pronto se convierte en la cuenta del partido o la cuenta de promoción de alguien más? Y pues nosotros nos quedamos bailando y chutándonos luego información que pues luego ya ni queremos y que no es lo oficial. Entonces, hoy que es el Día Mundial de Internet, reflexión total sobre los archivos que se están generando y sobre los canales de comunicación oficial que han servido de una forma fantástica. O sea, sí han servido para bien y para mal, pero han servido mucho. Me tienes impresionada, jamás había pensado en eso y me parece una reflexión importante. Estados Unidos tiene una cuenta oficial para que el presidente de Estados Unidos escriba. No lo va a hacer a través de su cuenta como Joe Biden o como Donald Trump o como Clinton o como Y etcétera. respetando la investidura presidencial. Exactamente. Ya cuando escribes en tu cuenta personal como presidente de Estados Unidos es otra cosa. Así es, fíjate que entrevisté a Indira Kempis, que es senadora y que está promoviendo la ley de influencer, que tiene un poco de cercanía con la regulación de los contenidos y esto precisamente fue lo que nos decía. ¿La escuchamos? Y en el caso también de las personas de la vida pública o de la vida política, o sea, hasta dónde hay límites de la persona y de la función que hace la persona respecto a su cargo. Es decir, una cosa es Indira Kempis, me pongo como ejemplo, y otra es Indira Kempis, senadora de la República. O sea, parecería que son dos funciones, por lo tanto debería de quedar claro en las redes sociales, pues este tipo de cuestiones legales, ¿no? O sea, para que también definamos responsabilidades respecto precisamente a ese contenido. Pues sí, porque al final responsabilidades, y estamos hablando ya luego de temas electorales, tiempos de campaña, vedas, cosas así, creo que es importante que sí nada más sepamos un poco la diferencia y es un tema para reflexionar en los diferentes ámbitos, desde el más pequeñito, ya sabes, desde el municipio elegido en la parte pequeña hasta la parte nacional, por la importancia histórica que puede haber. Que creo que lo único que sí acertamos, digitalmente hablando en redes sociales, es las cuentas de prevención. Porque fíjate, tú te metes a prevención Hidalgo o te metes a prevención civil de prevención. ¿De algún otro todas tienen la suya. Cada estado de la República tienen su PC, ¿no? Su tema de prevención. Esté quien esté. De seguridad. La cuenta de seguridad pública de tal lugar, la cuenta de seguridad pública de algún otro lugar, así tienes tú ya la certeza, uno, de que es lo oficial. Sí, como Capufe, ¿no? Hablando de la crítica que le hice en un principio, la cuenta oficial es Capufe, no importa si está Benito Neme o está otro. Sí. Profeco hace un trabajo, por ejemplo, donde ahí tienen hasta el monitoreo, te contestan, que es un poco como lo que se les pedía a algunas otras dependencias que tengan un sistema similar de atención ciudadana, pero ahí mismo pues también se está gestando todo el contenido y toda la información que en algún momento se debe descargar, porque pues, el día de mañana, no sé, desaparece una red social por el pleito que sea en otro país y nosotros nos quedamos bailando. Entonces hay todo un lineamiento, Fernanda, de cómo deben ser los servidores. Debes tener toda la información en un servidor que no sea en la nube, que esté, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación y ahí resguardado, y que tengas una copia que debe estar a 1 kilómetro de distancia de ese primer formato. Fíjate, para que veas que, o sea, son lineamientos internacionales que explican cómo debe funcionar la preservación histórica. ¿Cómo debería de funcionar, por ejemplo, la cuenta de Presidencia de México y la cuenta de Andrés Manuel López Obrador? Por poner un ejemplo, basándonos en el ejemplo de Estados Unidos. Por ejemplo, la mañanera, pues se transmite porque vimos que el presidente está en el 6º lugar de los mayores streamers, ¿no? Y que tienen más público y que tienen más horas. Pero está desde la cuenta privada de él, o es la pública, hay que saber eso. Porque si tú te metes a la página de presidencia y dice mañaneras, te vas al link y va a la cuenta privada. Eso tendría que ser una cuenta del presidente de México, no importa cómo te llames, para que eventualmente cuando salgas del mandato entregues todas esas mañaneras, toda esa información, todo eso que tú dijiste, prometiste, mentiste, hiciste, viraste, tornaste, todo eso se sube
Y se queda resguardado en el archivo de la Nación. Es correcto. Todas estas conferencias, igual declaraciones de cualquier otro gobierno anterior, nos van a servir nada más porque a veces están en YouTube o están en otro lado, pero las deberíamos tener nosotros Queda como claro. archivo. Queda claro. Es muy importante lo que estás diciendo. Eso no sucede en México. Y es una nota que está como que a la vista de todos. Y cuando yo estaba viendo eso dije, hay que preguntarnos y reflexionar y cuestionar esa parte. Gracias, Wikichava, @Wikichava. Qué buen tema trajiste a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Una cuenta tendrá que ser la de Tesla y otra la de Elon Musk. Por ejemplo, Yo no tengo cuentas privadas, ¿eh? Todas son públicas. públicas. Sí, eso lo platicamos pronto.